Génesis capítulo 12, y vamos a estar leyendo de los versículos del 1 al 9. De los versículos del 1 al 9. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 9. Génesis 12, del 1 al 9. Y leo de la palabra de Dios. Le suplico que por favor usted me siga en la lectura. El Señor le había dicho a Abraham, y si usted puede subrayar en su Biblia, le había dicho, deja tu patria y a tus parientes y la familia de tu padre, subraya la palabra deja, y vete a la tierra que yo te mostraré, subraya la palabra vete. Versículo 2, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió. ¿Qué hizo Abraham? Subraya la palabra partió, como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales, y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Ahí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo, los cananeos estaban en esa región. Versículo 7. Ponga sus ojos en ese versículo. Entonces el Señor se le apareció a Abraham. Subraye, el Señor se le apareció. Y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada en Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia el Negev. El llamado de Dios. El llamado de Dios. El llamado de Dios a Abraham es el de salir de la ciudad donde él se encuentra para ir a una tierra extranjera. Dios llama a Abraham para que él deje la idolatría, para que él salga de ese lugar donde se encuentra bajo la influencia pagana. Dios llama a Abraham a dejar atrás todo, absolutamente todo lo que tiene que ver con dioses falsos. Dios llama a Abraham para que él deje atrás todo aquello que tiene que ver con una vida sin significado, con una vida sin propósito, con una vida prácticamente vacía. ¿Qué clase de vida? Vacía. Dios llama a Abraham para que él tenga un encuentro con él. ¿A qué lo llama? A tener un encuentro. ¿A qué lo llama? A tener un encuentro con él. Dios, mis amados hermanos y hermanas, continúa llamando. Dios hoy nos llama a que cada uno de nosotros salgamos de nuestra comodidad. Dios nos llama a que usted y yo dejemos atrás todo lo que representa un Dios con D minúscula, o sea, un Dios falso en nuestra vida.
Usted y yo corremos el riesgo de darle en nuestro corazón el lugar a cualquier forma de Dios con D minúscula. Y nosotros tenemos que permanecer atentos al llamado de Dios. El llamado de Dios sigue siendo el mismo para todos. El llamado de Dios es que usted y yo dejemos atrás cualquier cosa que pretenda robarle el lugar a Dios en nuestro corazón. Ese es el llamado de Dios. Ahora vamos a ver el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios a Abraham? El mandamiento que Dios le dio a Abraham fue que se fuera. ¿Cuál es el mandamiento? Que se fuera. Vete, leemos en el versículo 1. Vete a la tierra que yo te mostraré. No solamente se trata de dejar atrás todo lo que representa o representaba el paganismo, todo lo que representaba dioses falsos, todo lo que representaba una mala influencia. Dios le ordena a Abraham, ponga atención, Dios le ordena a Abraham que diera un salto de fe hacia lo desconocido. ¿Qué es lo que le ordena Dios a Abraham? Que dé un salto de fe. Que dé un salto de fe. No es un paso, es un salto de fe hacia lo desconocido. Vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham no conocía, no tenía el conocimiento de cuál era el lugar donde Dios quería llevarlo a él. Escucha atentamente. Escucha atentamente. Dios le dice a Abraham que él sería quien le guiaría a él por el camino. Fíjese bien lo que leemos al finalizar el versículo 1. Yo te mostraré. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Yo te mostraré. Yo te guiaré. Yo te llevaré. Yo estaré contigo. Yo estaré a tu lado. Permaneceré contigo en todo momento. Y todos nosotros, sin excepción, todos nosotros, ¿cuántos de nosotros? Todos nosotros hemos sido llamados por Dios. Primero, hemos sido llamados a la salvación. ¿A qué hemos sido llamados? A la salvación. Todo ser humano es llamado por Dios a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Somos llamados a creer en Cristo para la salvación. En segundo lugar, no solamente somos llamados a la salvación a través de la fe en Cristo, se nos ha dado el mandato de ir por todo el mundo a hacer discípulos. De la misma manera como Dios envió a Abraham a una tierra desconocida, a una tierra extraña, Dios nos envía a nosotros a que vayamos por todo rincón, por todo lugar, haciendo discípulos. Ahora, la promesa que Dios le hizo a Abraham es que él estaría con él. Yo te mostraré. Yo estaré ahí contigo. Jesús envía a sus discípulos y de la misma manera nos envía a nosotros haciéndonos la misma promesa. Yo voy a estar con ustedes siempre. Yo voy a estar con ustedes en todo momento, le dijo Jesús a sus discípulos, y esa promesa sigue estando vigente para todos y cada uno de nosotros hoy. ¿Los oigo? Jesús está con nosotros. ¿Con quién está Jesús? Con nosotros. Usted y yo no vamos solos. Usted y yo no marchamos solos por ahí. Ponga atención a la promesa de Dios a Abraham. Versículo 2. Haré. Dios
le da a Abraham una promesa y la promesa es: yo haré. ¿Cuál es la promesa? Yo haré. Yo voy a ser el causante. Yo voy a ser quien va a hacer. Lo que Dios le está diciendo a Abraham es: yo voy a ser quien va a cuidar de ti. Yo voy a ser quien va a cuidar de ti. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham: no necesitas preocuparte por nada. Lo que Dios está haciendo es reafirmando a Abraham: mi mano va a estar contigo. Mi mano poderosa va a estar conmigo. Y Dios no ha cambiado nada. Sus promesas, mis amados hermanos y hermanas, siguen siendo buenas para nosotros hoy. ¿Qué sigue siendo bueno? Sus promesas. Las promesas de Dios continúan teniendo vigencia para usted y para mí. Esto quiere decir que es Dios quien va a cuidar de nosotros. ¿Quién cuida de nosotros? Esto quiere decir que no solamente Dios va a cuidar de usted y de mí, Dios también va a guiar nuestro camino. ¿Qué va a hacer Dios? Guiar nuestro camino. Esto quiere decir que va a ser Él quien nos va a mostrar. Él nos va a enseñar. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que Él es quien está obrando, quien está trabajando en nuestra vida. Dios está trabajando hoy en tu vida y en mi vida. Dios está trabajando en nuestra vida. Los oigo. Y no hay razón para dudar de Él. No hay razón para dudar de Él. Muchas veces la duda nos va a hacer, vamos a vacilar. La duda nos va a invadir, va a llenar nuestro corazón y nos va a llevar a que nos preguntemos: ¿está Dios verdaderamente al tanto de mi vida? ¿Está Dios verdaderamente trabajando en mi familia, en mi matrimonio, en mis hijos? ¿Está Dios verdaderamente trabajando en las personas que están alrededor mío, en el trabajo? ¿Está Dios verdaderamente trabajando en mí y a través de mí? Créame, mi hermano, créame, mi hermana. Mejor dicho, créale a la palabra de Dios de que Él está trabajando. ¿Qué está haciendo Él? Trabajando. Y porque Él está trabajando, porque Él está obrando, porque Él está al tanto de nuestras vidas, es necesario que nosotros respondamos al llamado de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Responder al llamado de Dios. Vamos a hablar sobre nuestra respuesta a Dios. Ponga atención a lo que usted y yo leemos en el versículo 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado. Subraye, si usted puede, ahí en su Biblia: Abraham partió. Abraham escucha el llamado de Dios. Abraham confía en el llamado de Dios. Abraham deja su tierra natal para ser guiado a lo desconocido. Fíjense bien lo que usted y yo leemos aquí en el verso 1. Dice: vete a la tierra que yo te mostraré. Pero con anterioridad le dice el Señor a Abraham: deja tu patria, tu tierra de origen, deja a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Luego en el verso 5 notamos algo interesante. Abraham toma a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, que era huérfano, y a todas sus posesiones, Toma todos sus chunches, todos sus cachivaches. La orden de Dios es dejar a su familia, no a su esposa. Dios en ningún momento
Dios en ningún momento nos va a pedir que nosotros dejemos aquello que ha representado una bendición para nuestra vida, como es esa ayuda idónea que Dios provee para todo hombre. Nuestra esposa, los oigo. Los oigo. Pero la instrucción es que sí deje todo aquello que representa una mala influencia para él y para los suyos. El mandato es que él deje atrás todo aquello que representa una mala influencia para él y todos los que forman parte de su casa. Y Abraham, leemos en el verso 4 que él parte en obediencia a Dios. ¿En obediencia a quién? En obediencia a Dios. En el verso 7 leemos que el Señor se le aparece a Abraham y le dice: te voy a dar esta tierra, se la voy a dar a tu descendencia. Y Abraham edifica ahí un altar. ¿Qué edifica Abraham? Y leemos que ese altar lo dedica al Señor que se le había aparecido a él, al Señor con quien él había tenido un encuentro. Abraham se había encontrado con el Señor, Abraham se había encontrado con Dios y Abraham edifica un altar y le dedica un altar al Señor. Ahora me llama la atención lo que leemos a continuación en el verso 8. Después Abraham viaja hacia el sur y establece otro campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Y ahí edifica otro altar y lo dedica al Señor. ¿Qué hace? Lo dedica al Señor. Pero leemos algo más, leemos algo adicional. Y no solamente leemos como leíamos allá arriba en el versículo 7 que Abraham edifica un altar y lo dedica al Señor. Ahora leemos que además de Abraham edificar un altar y dedicarlo al Señor, Abraham adora al Señor. ¿Qué hace Abraham? Él adora al Señor. ¿Qué hace Abraham? Adora al Señor. Entonces tenemos que Abraham edifica dos altares al Señor. ¿Cuántos altares ha edificado Abraham hasta ahora? Dos altares. Abraham edifica dos altares al Señor como una manera de decir al Señor: tú eres el primero en mi vida. Tú eres lo más importante en mi vida. Y vemos que a medida él va progresando en su viaje, su relación con el Señor se va haciendo más estrecha. En el primer altar, Abraham solamente dedica el altar. Fíjense bien, él dedica el altar. Él dedica el objeto. Él dedica lo material. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos, mis amados hermanos, porque nos puede pasar lo mismo que a Abraham. Podemos estar dedicándole al Señor un altar. Pero el Señor quiere más que un altar. El Señor quiere que nosotros hagamos lo que leemos que Abraham hace en el verso 8, que él edifica un altar y no solamente edifica el altar y lo dedica a Dios, sino que se postra en adoración a Dios. ¿Qué hace Abraham? Se postra en adoración a Dios. Él rinde su vida delante del Dios con quien él ha tenido un encuentro. ¿Los oigo? Él rinde su vida delante del Dios con quien él ha tenido un encuentro. Y Dios nos llama, mis amados hermanos, no a que le edifiquemos altares, no a que le dediquemos altares. Dios nos llama a que le dediquemos y nos postremos delante de Él con nuestra vida. Dios nos llama a que le dediquemos nuestra vida a Él. ¿Los oigo? Ponga atención a la respuesta de Abraham. Abraham salió en obediencia de su lugar. Y tu respuesta y mi respuesta al llamado de Dios para tener un encuentro con Él como Abraham lo tuvo, debe de ser similar. Nosotros tenemos que escuchar a Él llamando. Y mi deseo y mi oración es que usted esté escuchando en este momento que Dios le está llamando. ¿Qué está haciendo Dios? Llamando. ¿Qué está haciendo Dios? Llamando.
En respuesta, usted tiene que confiar en Él. ¿Qué tiene que hacer? Confiar en Él. Usted tiene que creerle. Usted tiene que creer que Él es poderoso y que Él es majestuoso. Usted tiene que creer que su presencia está en usted y que lo que Él desea hacer en usted es guiarlo, es mostrarle, es hacer en su vida. Obedezca. ¿Qué tiene que hacer? Obedecer. Hay que obedecer. Hay que marchar. ¿Qué hay que hacer? Marchar. Esto nos va a llevar a todos nosotros a hacer de Dios el primero en nuestra vida. Esto nos va a llevar, mis amados hermanos, no a edificar altares. Esto nos va a llevar a crecer en nuestra relación con el Señor. Esto nos va a llevar a solidificar nuestra relación con Él. Esto nos va a llevar a que usted y yo hagamos que Él sea el primero en nuestra vida. Una evidencia de que Él es el primero en nuestra vida es cuando estamos apasionados por su evangelio. Estamos apasionados no solamente por su evangelio, estamos apasionados por el mensaje de su evangelio y compartimos ese mensaje con las personas que están a nuestro alrededor. Yo quiero llamarle, en nombre de Dios, yo quiero llamarle a que usted preste atención. Dios todavía está llamando. ¿Qué está haciendo Dios? Llamando. Responda en fe. ¿Cómo debe de responder? En fe. Responda en fe de la misma manera como lo hizo Abraham. Conocemos a Abraham como el padre de la fe. Se nos llama hijos de Abraham, o sea, hijos de la fe. Tenemos que, si somos hijos de fe, respondamos en fe. El primer llamado que Dios hace es el llamado a la salvación. Si usted no tiene la seguridad de dónde usted va a pasar la eternidad, si en el cielo o en el infierno, Dios quiere que usted tenga esa certeza, esa seguridad, esa confianza. Y esa es la razón por la cual Él, a pesar de que somos pecadores, envía a su Hijo Jesucristo a tomar nuestro lugar, lugar de todos. Si hay algo que tenemos que reconocer es que somos pecadores. ¿Qué hay que reconocer? Que somos pecadores. Y Jesús toma el lugar del pecador en la cruz del Calvario. Él muere en esa cruz y lo hace para darnos perdón de pecados y vida no solamente eterna, sino que abundante. O sea, una vida con sentido aquí en la tierra. Sin Cristo vivimos la vida loca, para aquí, para allá. Con Cristo vivimos una vida con propósito y podemos, fíjense bien, como leemos en el verso 9, Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur. Por tramos. El creyente en Cristo logra entender que la vida con Dios es un día a la vez. ¿Cómo es la vida con Dios? Un día a la vez. Porque mañana podrá no venir. Abraham continuaba su vida por tramos, en secciones. Esto nos muestra que tenemos que organizarnos. Como creyentes en Cristo tenemos que organizar nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Organizar nuestra vida. Pero eso lo hacemos si respondemos a Él en fe y creemos en Cristo como el único medio para la salvación de nuestra alma. Una vez que nosotros confiamos en Él, tenemos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, vida abundante, formamos parte de su familia, somos llamados hijos de Dios. ¿Qué somos llamados? Hijos de Dios. Usted y yo somos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que tener presente hoy, mañana y siempre que Dios continúa llamándonos. ¿A qué continúa haciendo Dios? Llamándonos a un mayor compromiso cada día. Dios continúa llamándonos y Dios continúa trabajando en nuestra vida. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Vamos a tener un momento de oración.